Durante la época de oro, muchas actrices alcanzaron la fama, el reconocimiento y el cariño del público. Algunas parecían destinadas a convertirse en leyendas eternas de la pantalla, pero, en el momento más brillante de sus carreras, decidieron desaparecer de los reflectores. Yolanda Varela, cuyo nombre real fue Carmen Yolanda Sáenz Reyes, nació en 1930, en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Desde joven estudió ballet en el Instituto Nacional de Bellas Artes, y poco a poco comenzó a abrirse camino en el cine mexicano, debutando en 1946 con la película Recuerdos de mi Valle. Después participó en cintas como Dos tipos de cuidado, El sultán descalzo, La casa del terror, Viva la juventud, Yo quiero ser artista y Escuela de rateros, trabajando junto a figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete, Tintán, Resortes y Clavillazo. También fue nominada al Ariel como actriz por Los amantes en 1957. Yolanda Varela decidió alejarse del medio artístico cuando se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera, recibiendo todavía importantes proyectos y disfrutando de gran popularidad. Se retiró cuando aún conservaba presencia, juventud y belleza para seguir trabajando en el cine y la televisión. Pero prefirió dejar atrás la fama y los reflectores para llevar una vida más tranquila, dedicada completamente a su hogar y a su familia. En 1960, se casó con Fernando de Fuentes Reyes, hijo del reconocido director y productor Fernando de Fuentes Carrau. Él pertenecía a una familia muy ligada al cine mexicano, pues su padre fue uno de los grandes realizadores de la industria nacional. Después de su matrimonio, Yolanda prefirió apartarse de los reflectores para dedicarse a su hogar y a su familia. Con Fernando de Fuentes Reyes tuvo 4 hijos: Yolanda, Gabriela, Fernanda y Fernando. Aunque todavía tenía presencia, belleza y posibilidades de seguir trabajando, eligió una vida más privada. Por eso, durante años, muchos seguidores del cine mexicano se preguntaron qué había sido de ella, ya que dejó de aparecer con frecuencia en películas, entrevistas y programas. Después de su retiro, vivió de manera tranquila en la Ciudad de México, lejos de la fama que había conocido en sus mejores años. Su caso es interesante porque, a diferencia de otras actrices que fueron olvidadas por falta de oportunidades, ella eligió una vida más privada. Falleció el 29 de agosto de 2009 a los 79 años, a causa de una embolia cerebral. Elda Peralta Ayala fue una actriz, guionista, escritora y editora mexicana, recordada por su participación en la época de oro del cine nacional. Nació en 1932 en Hermosillo, Sonora, dentro de una familia acomodada, que le permitió estudiar en instituciones de Londres y París. Aunque destacó en el tenis y llegó a practicarlo de manera profesional, su verdadera pasión fue la actuación. Entre 1939 y 1965, participó en más de 30 películas, entre ellas La Negra Angustias, Necesito dinero, Cárcel de mujeres, Hipócrita, Acuérdate de vivir y Chucho el Roto. Sin embargo, su carrera frente a las cámaras quedó marcada por una experiencia traumática. En una entrevista, Elda Peralta contó que, al inicio de su carrera, sufrió acoso por parte de un director de cine que le condicionó una oportunidad importante a cambio de favores personales. Ella se negó, pero aquella experiencia la marcó profundamente. Según relató, el impacto fue tan fuerte que después, cada vez que escuchaba la palabra cámara, se ponía nerviosa y hasta sentía que se le torcía la boca. Ese episodio terminó afectando su seguridad como actriz, y fue una de las razones que, con el tiempo, la llevaron a alejarse del cine y buscar otros caminos en la escritura, la docencia y la cultura. Después de retirarse, Elda Peralta reconstruyó su vida lejos de los reflectores. Se dedicó a la enseñanza como profesora de historia del teatro, dirigió programas televisivos de Luis Espota y escribió varios libros sobre cine mexicano. Falleció en 2024 a los 91 años, dejando el recuerdo de una mujer culta, sensible y talentosa,
cuya historia también revela las dificultades que muchas actrices enfrentaron detrás del glamour del cine mexicano. Marina Tamayo Sort nació en 1919 en Monterrey, Nuevo León. Su carrera artística fue breve, pero pertenece a los primeros años en que el cine sonoro comenzaba a consolidarse y surgían nuevas figuras femeninas para acompañar a los grandes galanes, cantantes y cómicos de la época. Antes de llegar al cine, Marina trabajó en el teatro de revista. Su debut cinematográfico ocurrió en 1936 con la película Las mujeres mandan, y a partir de ahí comenzó a aparecer en distintas producciones de finales de los años 30 y principios de los 40. Entre sus películas más recordadas se encuentran Águila o Sol, donde compartió créditos con Cantinflas. En tiempos de Don Porfirio, Al son de la marimba, y aunque su filmografía no fue muy extensa, sí formó parte de películas importantes de esa etapa temprana de la época de oro. Su retiro ocurrió en 1942, cuando se casó con Emilio Tuero. Era una de las figuras masculinas más populares de aquellos años, famoso por su voz, su porte y su participación en el cine y la música. A partir de su matrimonio, Marina dejó la actuación y eligió una vida mucho más privada, dedicada a su familia. A diferencia de otras actrices que regresaron años después a la televisión o a los homenajes, Marina Tamayo permaneció en un perfil bajo, lo que hizo que muchas personas se preguntaran qué había sido de ella. Falleció el 20 de septiembre de 2005 en la Ciudad de México a los 85 años, a causa de un infarto agudo de miocardio. Fue sepultada en el Panteón Español, en la cripta familiar junto a Emilio Tuero. Isabel del Puerto fue una actriz de origen europeo y aristocrático que tuvo una vida poco común dentro del cine mexicano. Su verdadero nombre fue Elisabeth von Hortenau y nació en 1921 en Viena, Austria. A pesar de ese origen, su vida no se quedó en los salones europeos. Terminó llegando a México, donde construyó una carrera artística breve, pero muy recordada. Antes de actuar, Isabel trabajó como modelo para los almacenes Salinas y Rocha, y posteriormente comenzó a recibir oportunidades en la pantalla grande. Participó en películas como Nunca besaré tu boca, Mi madre adorada, Una familia de tantas, y Hay lugar para dos de 1949. Aunque nunca alcanzó el nivel de fama de las grandes divas mexicanas, Isabel del Puerto tuvo una presencia muy especial. Su imagen europea, refinada y cosmopolita, la hacía distinta dentro del cine nacional. Isabel del Puerto decidió alejarse de la actuación después de su paso por el cine de oro mexicano para dedicarse a otras facetas de su vida profesional. A diferencia de muchas actrices de su época, no desapareció por falta de oportunidades ni por escándalos, sino porque quiso explorar nuevos caminos lejos de los estudios cinematográficos. Durante años, abrió y administró 5 restaurantes, donde incluso llegó a trabajar personalmente como cocinera. También ejerció el periodismo en Nueva York, trabajó como fotógrafa y escribió varios libros. Además, desarrolló una larga carrera en el negocio inmobiliario, obteniendo licencia para vender propiedades tanto en México como en Estados Unidos, actividad a la que se dedicó durante casi 7 décadas. Isabel del Puerto falleció en 2014 en San Antonio, Texas, a los 92 años. Marta Mijares Serrano nació en 1938 en la Ciudad de México. Perteneció a la última etapa de la época de oro y, aunque su carrera fue muy breve, logró convertirse en uno de los rostros juveniles más recordados del cine mexicano de los años 50. Estudió en la Escuela de Teatro de Bellas Artes y llamó la atención de productores por su rostro expresivo y su presencia natural frente a la cámara. Sus primeras apariciones fueron en 1953, en películas como Cuando me vaya y Si volvieras a mí, al lado de Libertad Lamarque. Su primera gran oportunidad llegó con Ismael Rodríguez en Maldita Ciudad, de 1954, donde trabajó junto a Fernando Soler. Ese papel le valió una nominación al Premio Ariel como Mejor Actuación Juvenil.
Después participó en cintas como ¿Con quién andan nuestras hijas?, Vivir a todo dar, El chismoso de la ventana. Marta Mijares representó a la joven moderna del cine mexicano de mediados de los 50. Muchachas de familia, estudiantes, adolescentes inquietas y personajes femeninos atrapados entre la educación tradicional y los cambios sociales de la época. Después de filmar Quinceañera, Marta Mijares se casó con el empresario José María Funtanet Martí y decidió abandonar definitivamente la actuación, con una carrera de apenas unos años y todavía con posibilidades de seguir creciendo. Con su esposo, tuvo 3 hijos, Marta, José María y Gerardo, y se mudó a Monterrey para llevar una vida privada, lejos del ambiente artístico. Marta Mijares falleció en 2018 en Monterrey, Nuevo León. Su historia quedó como la de una estrella fugaz, una actriz que brilló intensamente durante la última etapa de la época de oro, pero que prefirió cambiar la fama por una vida familiar y privada. Leticia Palma fue una de las actrices más fascinantes y enigmáticas de la época de oro del cine mexicano. Su verdadero nombre fue Zoila Gloria Ruiz Moscoso, y nació en Paraíso, Tabasco, en 1926. No era la típica actriz ingenua ni la dama romántica convencional, sino una mujer de mirada intensa, belleza fuerte y personalidad magnética. Sus primeros trabajos fueron pequeños papeles. Uno de sus primeros grandes momentos fue con la película Hipócrita, estrenada en 1949, donde compartió créditos con Antonio Badú. La película la ayudó a consolidar una imagen de mujer fatal, sufrida y misteriosa. Después vino Vagabunda, de 1950, pero su verdadera consagración llegó con En la palma de tu mano, dirigida por Roberto Gabaldón y estrenada en 1951. Pero su carrera se desplomó de manera abrupta. Su desaparición del cine no fue por falta de talento ni por retiro voluntario, sino por un conflicto muy fuerte con la Asociación Nacional de Actores, que entonces tenía como figura central a Jorge Negrete. El problema comenzó en 1952, cuando un productor o director la acusó de incumplir un contrato. El caso llegó al sindicato y terminó convirtiéndose en un escándalo enorme. Leticia acusó a Jorge Negrete de usar su influencia para perjudicarla, mientras Jorge sostuvo que las sanciones se debían a problemas relacionados con documentos y asuntos sindicales. El caso fue tan grave que se realizó una asamblea especial de la ANDA el 10 de enero de 1953. Mario Moreno Cantinflas intentó defenderla y buscar una solución, pero no fue suficiente. Finalmente, Leticia Palma fue expulsada del sindicato por mayoría, lo que en la práctica significó el final de su carrera en el cine mexicano. A partir de ese momento, Leticia Palma prácticamente desapareció de la pantalla. Su caso se volvió uno de los ejemplos más comentados de una carrera truncada por conflictos de poder dentro del cine mexicano. Con los años, Leticia Palma vivió alejada de los reflectores. Pasó de ser una de las actrices más prometedoras y admiradas de su generación a convertirse en una figura casi fantasmal para los nuevos públicos. Se casó en 2 ocasiones y tuvo un hijo llamado Sergio Velasco. Leticia Palma falleció en 2009 en Cuernavaca, Morelos. Alma Delia Fuentes fue una de las actrices infantiles más importantes y conmovedoras del cine mexicano. Su nombre completo fue Alma Delia Susana Fuentes González, y nació en 1937 en la Ciudad de México. Desde niña, mostró talento para la actuación y comenzó su carrera siendo muy pequeña, en una época en la que el cine mexicano todavía vivía uno de sus momentos más brillantes. Debutó en la película Sinfonía de una vida, estrenada en 1946, y poco después apareció en La Barca de Oro junto a Pedro Infante. Su rostro quedó ligado para siempre a varias películas fundamentales. En 1949, participó en Una familia de tantas, de Alejandro Galindo, y al año siguiente, Luis Buñuel la eligió para interpretar a Meche en Los Olvidados,
una de las películas mexicanas más importantes de todos los tiempos. Por ese trabajo, fue nominada al Ariel en actuación infantil, aunque el premio lo ganó su compañero Alfonso Mejía. Más tarde, en 1951, ganó el Ariel por Historia de un corazón. Durante su adolescencia, Alma Delia trabajó con gran intensidad, pero su vida cambió muy pronto. En 1954, a los 17 años, se casó con Julio Azcárraga, primo de Emilio Azcárraga Milmo, y con él tuvo 4 hijos, retirándose prematuramente en el ocaso de su carrera para dedicarse a su vida familiar. Años después, tras separarse, regresó a la actuación. Ernesto Alonso la invitó a la televisión en Las momias de Guanajuato en 1962, y también volvió al cine con películas como El Extra. Hacia 1972, cuando tenía 35 años, para continuar con el cuidado de sus hijos, desapareciendo totalmente de la vida pública. La parte más triste llegó en sus últimos años. Diversos medios reportaron que vivía en condiciones de abandono, casi como indigente, dentro de una casa deteriorada en Naucalpan, Estado de México, falleciendo el 2 de abril de 2017 a los 80 años. Perla Fernández Aguiar. Fue una actriz de origen cubano que nació en Nueva York en 1932, hija de inmigrantes cubanos. Llegó a México siendo muy joven, y aquí desarrolló prácticamente toda su carrera cinematográfica. Su debut fue en Rayando el Sol, película mexicana de 1946 dirigida por Roberto Gabaldón. Después comenzó a participar en comedias y melodramas junto a figuras muy importantes del cine nacional. Su filmografía incluye títulos como Fíjate qué suave, La Feria de Jalisco y muchas más. Lo más llamativo es que su carrera fue muy corta. Trabajó principalmente entre 1946 y 1954, y después se retiró del cine de manera temprana. A pesar de encontrarse en uno de los mejores momentos de su carrera y tener apenas 22 años, Perla Aguiar decidió alejarse por completo del mundo del espectáculo para construir una vida tranquila, lejos de la fama. Su prioridad dejó de ser el cine y pasó a convertirse en su vida personal, su matrimonio y la formación de una familia. Después de retirarse, se estableció definitivamente en México, donde se dedicó principalmente a la crianza de sus hijos y a una vida mucho más privada. Durante décadas rechazó propuestas para volver a actuar y evitó aparecer públicamente, convirtiéndose en una de esas figuras del cine mexicano que prácticamente desaparecieron del medio artístico. Vivió de esa manera durante más de 60 años, en un retiro voluntario y discreto, hasta su fallecimiento en 2015 en el Estado de México, a los 83 años. Lupita Vidal, la niña que interpretó a Pelusa en la película La Edad de la Inocencia, en realidad se llama Elizabeth Wade Vidal. Su rostro quedó grabado en la memoria del público mexicano gracias a aquella historia triste y emotiva dirigida por Tito Davidson en 1962, donde compartió pantalla con actores como Marga López, Roberto Cañedo, José Luis Jiménez y Emma Roldán. Desde muy pequeña mostró facilidad para actuar y llegó al cine siendo apenas una niña. Su gran oportunidad apareció cuando fue elegida para interpretar a Pelusa, una pequeña huérfana obligada a vender periódicos en la calle, que encuentra refugio emocional en una compañía de títeres. El personaje conmovió profundamente al público porque representaba la inocencia infantil en medio de la pobreza y el abandono. Su actuación fue tan recordada que, durante años, muchas personas dejaron de llamarla Lupita Vidal y simplemente la identificaban como Pelusa. Después de ese éxito, participó también en películas como Cri Cri, El Grillito Cantor y años más tarde en Eva y Darío. Su carrera artística fue breve. Poco a poco dejó de aparecer en el cine y terminó alejándose completamente del medio artístico. A diferencia de otras figuras de la época de oro, no siguió trabajando constantemente en televisión ni en espectáculos, por lo que con el paso de los años
mucha gente comenzó a preguntarse qué había sido de aquella niña actriz. Durante décadas, prácticamente no se supo nada de ella. Su nombre desapareció de entrevistas, homenajes y programas relacionados con el cine mexicano, convirtiéndose en una de esas figuras infantiles que parecían haberse perdido por completo con el paso del tiempo. Precisamente por eso, causó tanta sorpresa cuando reapareció más de 60 años después en una entrevista para el canal de YouTube Historias, mitos y tragedias del cine mexicano, conducido por Edmundo Pérez. Ahí reveló que su verdadero nombre era Elizabeth Wade Vidal, y habló nuevamente sobre su experiencia en el cine, sobre el impacto que tuvo la edad de la inocencia en su vida y sobre cómo decidió construir una vida privada lejos de los reflectores. Su reaparición emocionó mucho a los admiradores del cine mexicano, porque finalmente pudieron saber qué había pasado con aquella niña de mirada triste que marcó a generaciones enteras. La historia de Lupita Vidal quedó como la de una actriz infantil que brilló intensamente durante muy poco tiempo, pero cuya imagen logró permanecer viva en la memoria del público gracias a una de las películas más emotivas del cine mexicano.